Shalom a todos, es un gusto saludarles hasta donde se encuentren. Le quiero mandar un abrazo a los suscriptores de España. Mónica nos ha escrito esta semana y pues estás en nuestras oraciones, Mónica. Esperemos que toda la población de Valencia y Barcelona ahora esté tratando o esté mejor. Sabemos, yo sigo de cerca las noticias de España. España me parece que es una nación que está dentro de los acontecimientos proféticos importantes para todo lo que es Israel, enfrente de España y toda Europa. O sea que España no hay que perderlo de vista. Te mandamos un abrazo y esperemos que pues puedan estar mejor allá. Bueno, vamos a continuar nosotros con nuestro tema de Yeshua. Está regresando, esta es la parte 8 y no sé cuántos capítulos van a salir, pero eso es lo de menos. Vamos a seguir con esto, vamos a mantener el esquema. Siempre 5 minutos solo para recordar las cosas, vamos a repasar esto rápido. Pero quiero iniciar esta grabación con esta introducción respondiendo alguna pregunta y haciendo, por un lado, respondiendo una pregunta y por otro lado, haciendo una acotación respecto a un tema que estoy viendo en el canal. Miren. Hay un usuario, y bueno, pueden haber 2 o 3, pero específicamente pude identificar un usuario que entra al canal a cuestionar a otros usuarios, a otros que son suscriptores, ¿verdad? Y le comienza a preguntar cuáles son los argumentos que tiene para opinar en A o B o C de cosas. Entonces, a ese usuario que entra a cuestionar al canal, tienes que saber que este canal no es para debates. O sea, este canal, la revelación de Mashiach, es un canal de espiritualidad, ¿sí? No es para debatir nada, ¿sí? Si tú estás en una trinchera religiosa, doctrinal, dogmática y quizás tienes un problema en tu alma de quieres demostrar cierto poder con tu conocimiento frente a otros usuarios, este canal no es para eso, ¿sí? Entonces, por favor, deja de estar cuestionando a los suscriptores del canal, ¿sí? Esa es una regla del canal. No, este no es un canal de debates. Entonces, deja de hacerlo porque si lo sigues haciendo, lo que voy a hacer es eliminarte y bloquearte, ¿sí? Así de sencillo. O sea, no, esta comunidad, digamos, este canal no es para debatir y deme usted su argumento y deme. Este canal no es para eso, ¿sí? De hecho, yo lo considero ridículo. He visto canales donde se dedican a eso y para mí es una ridiculez que cuestionen y se comiencen hasta a pelear por puntos doctrinales. Este canal no es para discutir, ni para pelear, ni defender posiciones religiosas, ni dogmáticas, ni doctrinales de ningún punto. Vas a venir al canal, vas a venir a aprender. Aquí se dan clases magistrales de los temas que escojo yo con mi visión, porque es mi canal. Y si no te parece, vete. No perteneces a este canal. Entonces, esta es mi única advertencia para ti que entras a cuestionar a mis suscriptores, ¿verdad? Quizás lo que te pudiera sugerir de buena fe es que abras un canal tú y te dediques a hacer debates religiosos y estoy seguro que vas a conseguir muchos seguidores y suscriptores y qué sé yo, donde se van a ir a pelear por cuestiones religiosas y teológicas y que sí, que porque el texto no sé qué, que por el texto no sé cuánto. Por mí, vete si no te gusta la dinámica del canal. Eso es respecto a que este canal no es para debates, ¿ok? Bueno, ahora quiero que por cierto alguien de confianza me dice, mira Luis Pedro, no hagas ese tipo de aclaraciones, sino más bien aprovechamos el tiempo estudiando. Pero yo considero de que es necesario para ir fijando las normas que están, pues, a mí me parece una falta de respeto que la gente venga aquí a querer hacer lo que quiera. Pero yo no me meto en ningún canal. Imagínense, yo sigo muchos canales de muchas cosas porque soy una persona soy un investigador nato y entonces tengo varias metodologías de estudio y de investigar. Pero yo no me meto a los canales a criticar al canal y a decirle, mira vos, y mucho menos a comentarios de suscriptores y a crear polémicas.
La verdad es que no, yo respeto, y si no me gusta, pues simplemente lo saco de mi feed, ¿verdad? Y entonces ya lo bloqueo, pero a mí sí me parece que tenemos que tener ciertas normativas. Y si no se entiende, pues yo voy a hacer en mi canal que se entienda. Bueno, quiero responderle a Lourdes una pregunta que me manda comentarios y me manda ahí 2 preguntas específicas. Me dice, si soy cristiano y si yo creo en el rapto de la iglesia, porque estamos tocando este tema de Yeshua está regresando. Entonces, en una de las grabaciones escribe y finalmente, como que ella tiene la necesidad, no sé si es señora o señorita Lourdes, de saber si yo soy cristiano y si yo creo en el rapto de la iglesia. A ver, me voy a tomar unos minutos para responder esto. En el canal yo tengo una serie que se llama El Judaísmo de Jesús y le puse así porque para que cabalmente si hay auditorio cristiano, ya sea cualquier cristianismo que le interese el tema, ahí hay más de 20 horas de grabación y ahí lo que hago son reflexiones sobre el pensamiento del judaísmo de Yeshua, ¿sí? Del judaísmo de Jesús, ¿verdad? De tal manera que hay varias conclusiones ya ahí, de las cuales te comparto rápido, Lourdes. La primera, el rapto de la iglesia. En primer lugar, la iglesia se inventó a sí misma, ¿sí? Hay una corriente que surge desde los años 100 hasta los años 300, donde la iglesia se inventó como una institución política y religiosa, ¿sí? Investiga el acontecimiento de Jamnia después de la destrucción del templo. Había ya un grupo de personajes que querían hacerse diferentes al judaísmo, ¿sí? Entonces, esa división fue clave para que se organizara un grupo y se autodenominara la iglesia. Y entonces la iglesia comenzó a hacerse el grupo político y religioso y se desvió del mensaje de Yeshua. Ahora, eso es lo primero. Iglesia viene del griego eclesia, que en el mundo romano de aquel tiempo, ¿sí? Del año 100, del año 200, y eclesia era un lugar donde se reunían las comunidades griegas para tratar asuntos de interés de la comunidad, no precisamente religiosos, ¿sí? Entonces, las eclesías eran, como decir, comités de vecinos, o digamos, congregar a la gente para dar información de interés político, económico. Y se comenzó a utilizar esos grupos para dar información religiosa. Ese es el origen de eclesía en el griego y el contexto del uso, ¿sí? Entonces, de ahí que los que tradujeron las palabras de los escritos del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, comenzaron a traducir iglesia. ¿En qué se convirtió esas reuniones sociales, civiles y luego religiosas? En edificios. Después ya no se le llamó eclesía a ese tipo de reunión, sino se le llamó a edificios. Entonces, por eso es que tú ves que después ya comenzaron ese grupo llamado iglesia comenzó a construir eclesías. Ya no era la reunión, sino era el edificio, lo que se conocía como una eclesía. Y entonces hoy el cristianismo de ahora le llama a eso iglesia y quieren decir que Yeshua habló de la iglesia. Bueno, por un lado, hablando del tema de la iglesia. Por otro lado, Yeshua no habló en su mensaje. Yo me he pasado unos 20 años estudiando las palabras originales de Yeshua. Yeshua no habló de la iglesia. Esas no son palabras originales de él. De hecho, el libro de Mateo, que puede haberse escrito la primera versión, más o menos, según los mejores eruditos, entre el año 80 y el año 100. ¿Sí? El año 80 y el año 100. Pero el original. El Mateo que nosotros conocemos tiene filtraciones de la iglesia, que no son palabras originales, sino son textos de desarrollos teológicos. Eso es diferente a las palabras originales de Yeshua, ¿sí? Entonces quisiera que
si tú fueras tan amable en mandarme un mensaje y me dices si entiendes lo que es un desarrollo teológico de la iglesia. No es lo mismo hablar de un Mateo puro a un Mateo que tiene desarrollo teológico y textos específicos de desarrollo teológico de la iglesia, lo cual la iglesia lo ha reconocido, etc. No voy a perder mi tiempo, no tengo tiempo para entrar en ese detalle de los desarrollos teológicos de la iglesia, lo cual tengo mucha bibliografía de eruditos reconocidos a nivel mundial. ¿Sí? No lo digo yo, ¿ok? Bueno, entonces, Yeshua no, en su mensaje primigenio, no habló de iglesia, ¿sí? Habló de Malhut Hashamaim, Malhut Haelohim, reino de Dios, reino de los cielos. Ese es el mensaje de Yeshua. Y todo está alrededor de esas palabras que se asemejan y se pegan mucho a las palabras originales de él, ¿sí? Él no habló de iglesia, él habló del Malhut, del reino. Bueno, para comenzar, en esas grabaciones que te digo, tú puedes ir a consultarlo, cualquiera lo puede hacer, que son reflexiones, ¿sí? Ya estoy perfilando ciertas hipótesis y les digo que Yeshua definitivamente ni habló de la iglesia, ni creó el cristianismo. Es más, Yeshua no es cristiano. O sea, Yeshua no es cristiano. Tú puedes hoy pensar, porque eso es lo que el cristianismo los últimos 2 años se ha empecinado y ha hecho doctrinas, dogmas, para interpretar a Yeshua desde el cristianismo. ¿Sí? Este canal busca a Yeshua desde su judaísmo, no de los judaísmos ortodoxos, místicos, no. Este canal se dedica, y tu servidor se dedica a encontrar las palabras de Yeshua desde su judaísmo, porque el judaísmo de Yeshua es el único verdadero. No hay otro judaísmo, no hay otra versión. Hoy hay más de 3,000 cristianismos, 5,000 cristianismos que Yeshua no fundó. O sea, no sé, digamos, cuando hablas de la iglesia y del cristiano, si soy cristiano, yo me defino, y te respondo ahora, lo de soy cristiano, yo me defino como un talmid. Talmid significa seguidor, discípulo, ¿sí? Alguien que es enseñado por. Yo soy un talmid de Yeshua, de Jesús. Yo soy un seguidor de él, un discípulo de él, ¿sí? Yo no necesito definirme en un grupo cristiano o judío para yo ser seguidor de Yeshua. Yeshua no enseñó eso. Ahora que tú o el cristianismo quieran definirse como seguidores de Yeshua por llamarse cristianos, eso es otra cosa, y cada quien tiene la libertad. Si aquí seguramente hay muchos cristianos que siguen el canal y otros que medio son cristianos, otros católicos, otros no sé qué, no importa. A mí no me interesa si perteneces al cristianismo A, de los 5,000 cristianismos o más que hay, o si eres, no sé qué religión o secta puede ser. A mí no me interesa. Este canal no es para defender una posición teológica. Este es para hablar la verdad de Yeshua, del judaísmo de Yeshua. Entonces yo no me defino como un cristiano por la iglesia, que ni existe. Bueno, sí existe porque la inventaron. Pero Yeshua no creó la iglesia. Yeshua no es cristiano. Yeshua es judío. Y habló de su judaísmo. ¿Sí? Torah, Tanaj. ¿Sí? Ahora, si no lo entendemos nosotros, por eso él dijo, el que cree en mí, como dice la Tanaj, él no dijo el que cree en mí, como dice la iglesia, ¿verdad? Eso es un invento posterior de Yeshua. Yeshua es judío, Mashiach judío, Mesías judío. Ahora, que todos los cristianismos se quieran agarrar a Jesús para ganar adeptos, hay más de 2,000 millones de cristianos en el mundo. Pues eso es otra cosa, ¿verdad? Esa es una institución política, religiosa política, y todas, ¿verdad? Está bien, yo no tengo, ¿qué voy a decir yo? Si él lo permitió, no los ha aniquilado, menos yo quién soy para hacer una cosa en contra. Pero yo estoy claro en que Yeshua ni fue cristiano, ni inventó el cristianismo, él habló de la Torah y la Tanaj. Y él instituyó el sacerdocio según Melquisedec. ¿Sí? Y puedo seguir. Pero solo te contesto esto. Entonces yo no me defino dentro de ese cristianismo al que tú te refieres.
Yo más bien soy un talmid de Yeshua, judío, Mesías judío. Yo creo que él es el Mesías judío, que la Tanaj y la Torá hablaron. Eso sí creo, pero no creo en el invento de la iglesia, ni mucho menos en el invento de este cristianismo. Y menos aún entender a Yeshua como cristiano, te vas a perder. Por eso es que el cristianismo va por yo no sé para dónde va el cristianismo. Tengo mis teorías, y no quiero ofender a nadie, pero el cristianismo, mencioné a Hamnia después del año 70, entre más se aleja del judaísmo y el judaísmo de Yeshua, pues más lejos va a estar de la luz, y más lejos de la luz, y más lejos de la luz. Pero ese no es mi problema. Ese es un problema que sobrepasa mi capacidad. Yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces, no, yo soy también de Yeshua. Y finalmente, si yo creo en el rapto de la iglesia, miren, este tema lo estoy estudiando a la luz del hebreo, el arameo, y ahora ya comencé a estudiar palabras griegas, precisamente porque hace más de 30 años que yo conozco todas las teorías cristianas sobre el arrebatamiento, el rapto y todo lo que se habla, ¿sí? Que hoy me parece ridículo que hasta se peleen en los canales diciendo que uno dice una cosa. Yo no sé a dónde van a llegar con eso, pero esto que estamos estudiando es para que nosotros esperemos la manifestación, los faneros de Yeshua. No es para pelearse ni crear debate, ¿verdad? Entonces, la palabra rapto ni existe en las escrituras griegas. Esa palabra no existe. Lo que pasa es que esta es una cultura, una tradición de la iglesia, de cristianismos. Entonces, si te tengo que contestar si creo en el rapto como los cristianismos lo conceptualizan, lo enseñan y hasta se pelean por eso. No creo en esa vaina del rapto de la iglesia. Creo en lo que dicen las escrituras y lo que quieren decir Pablo en Corintios, Pablo en Tesalonicenses, y eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Algunos escritores sobre los evangelios, Mateo, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo, y te lo estoy explicando, y cuando yo te termine de explicar epifanía, parusía, fanero, ergomai, que son las palabras que hablan o quieren expresar algo con el pensamiento griego para explicar digamos, la cosmovisión judía del tiempo de Yeshua, ahí te vas a responder, ¿verdad? Ahora, si tú eres cristiana, defiendes posiciones cristianas, no sé qué cristianismo practiques, y crees en el rapto de la iglesia, pues esa es tu decisión, ¿verdad? Y si no te sientes cómoda estar en el canal porque no te gusta estudiar desde el hebreo, entender a Yeshua del hebreo, el arameo, o las palabras griegas que habló Pablo, o los escrituras de los evangelios, pues ni modo, ¿qué hacemos? No, yo no te voy a convencer, yo no soy quien para convencerte. Entonces, ahí está mi respuesta, y nosotros aquí estudiamos para entender el judaísmo de Yeshua, ¿ok? Entender sus palabras, entender ese contexto de cómo pudo haber sido lo que él dijo y cómo pudo haber sido entendido, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces con esta introducción de 15 minutos para ir explicando. Bueno, nosotros estábamos hablando de parusías, según Mateo 24:13. De las cosas que son interesantes es que ya dijimos que allí hay una palabra que no es parusía, ahí en 24:3, sino es parusías en plural, ¿sí? Dijimos también que ellos están en el contexto judío pensando y le están hablando de cuáles son las señales, dice. ¿Cuáles son las señales? Y las señales las tenemos que entender como indicaciones, indícanos pues, ¿verdad? Como las flechitas, cuando uno va a la carretera y dicen, mire, cruce para allá. De cuáles son las señales, indicaciones, tanto ceremoniales y sobrenaturales de tu cercanía. Y cuando habla de cercanía, obviamente los que traducen ese texto lo traducen como venida, porque de ahí es donde viene toda la teoría que ustedes han estado escuchando sobre la venida de Mashiach. Entonces,
Parusías es cercanías, advenimientos, presencias, aspectos. Eso es lo que le están preguntando en ese texto específico. Estoy trayendo las palabras griegas y su significado. ¿No? Yo no me estoy inventando nada, ¿verdad? Bueno, entonces, teniendo eso en mente, entonces nosotros, y yo les decía a ustedes, tengamos cuidado porque cuando comenzamos a evaluar la palabra fanero, ¿sí? La palabra fanero, y les puse un ejemplo, Marcos 16:12 y Juan 21:1, les digo, miren, esto lo que está hablando es una manifestación, como Él se deja ver, así dice, y se manifestó, Él se dejó ver. Pero ¿a quiénes se dejó ver? En esas oportunidades se dejó ver a grupos específicos. ¿Es correcto? Muy privados, muy íntimos. Y esos son faneros que ocurrieron recién Él volvió resucitado. Por cierto, miren, me escribió alguien que no recuerdo el nombre. Y para variar, entran al canal a querer corregir. Y es que Jesús no murió, me puso. Jesús no murió, pero eso es increíble que lo diga alguien creyente. O sea, recuerde que aquí definimos los que hay creyentes y hay incrédulos, ¿verdad? Entonces, como un creyente, obviamente, cuando veo ese comentario, es que realmente no ha entendido el misterio de la muerte y de la resurrección del Mashiach. Porque para que me mande a escribir que Jesús no murió cuando Pablo y los testigos oculares, según las escrituras, no según yo, afirman que Yeshua murió. Entonces, ¿cómo no murió? Hay una confusión tremenda en esta persona. Dice que Jesús no murió. ¿Cómo que no murió? Si tú niegas que Jesús murió, como dicen las escrituras, como el mismo Pablo lo afirma y otros más, ¿y entonces qué? Si no murió, entonces no resucitó, según tú. ¿O qué? No sé. Cree lo que quieras, no me importa. Pero yo sí creo que Jesús, según las escrituras, murió. Bueno, lo voy a leer. Solo porque ahorita cabalmente era otro punto que quería trasladarles. Decir que Jesús no murió, pues eso casi cae en la herejía. Vamos a ver, 1 Corintios 15, lo voy a leer en esta Biblia. Estoy usando una Biblia Reina Valera, que por cierto está nueva. Pensé que decía, se llama Biblia de Estudio Patrístico. Está todavía, huele a nueva porque quería ver los comentarios de los padres de la iglesia. Terrible los comentarios, pero bueno. Miren pues, lo que dice 1 Corintios 15:1. Además, os voy a exponer, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Está claro, ¿no? Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí. ¿De dónde recibió? Ya voy a hacer una aclaración de cómo se reciben las cosas para llegar aquí. ¿Sí? O sea, aquí en estos escritos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. En otras palabras, que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a la Tanaj, ¿sí? Y que fue sepultado y que volvió a la vida, resucitó al tercer día, conforme a la Tanaj. Así o más claro, o sea, esta es una palabra de alguien que tuvo un encuentro con Mashiach vuelto a la vida. Ahora, si la persona que mandó a escribir que Jesús no murió no cree esto, bueno, entonces no tienes que comenzar a aprender las lecciones más básicas de las escrituras. 1 Corintios 15:1 dice claro que Yeshua murió, Yeshua Mashiach murió y volvió a la vida, resucitó. Yo no lo estoy inventando. Ahora, si no has entendido el misterio de la muerte y resurrección de Mashiach, te invito a que escuches, yo tengo reflexiones del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan, ahí hay bastante material, por favor, tómate el tiempo, hay como unas 75 horas grabadas, ahí lo encuentras en mi playlist, o busca otros canales que hablen sobre las cosas más básicas de la muerte y resurrección de Mashiach. Bueno, entonces, quiero comenzar y continuar con el tema de la palabra parusías. Fíjense pues. Y les hablaba yo sobre la diferencia de parusías con fanero.
Ifanero, lo que el griego está transmitiendo es que él se manifestó de alguna forma visible para que dejarse ver por ese círculo íntimo donde él lo hizo. ¿Correcto? Bueno. Nosotros vamos a revisar en ese contexto. Hay unos textos que a mí me parecen importantísimos que nosotros vayamos poniendo en perspectiva, porque hoy vamos a ver si me da tiempo y vamos a comenzar a ver algunas palabras hebreas, ¿sí?, que se puedan relacionar de donde viene la palabra parusías y epifanías. ¿Por qué? Porque parusías no tiene un paralelo, una palabra exacta desde el hebreo. Entonces, aquí en el canal, volviendo al punto, nos dedicamos a encontrar el contexto de las palabras griegas, pero tiene que estar en la Tanaj, tiene que estar en el hebreo, tiene que estar en el arameo, pues si no es una invención. O sea, yo lo he dicho en mis reflexiones, nosotros no creemos, yo no creo en una fábula, yo no creo en un cuento de Mafalda o no sé de qué cuento, yo creo en las palabras de Yeshua. Y lo vuelvo a decir, yo soy un talmid de Yeshua que cree en su palabra. Y entonces nos dedicamos a buscar el contexto original. Imagínense usted, no solo las traducciones son malas. Entonces buscamos realmente el contexto de las palabras griegas en el arameo y en el hebreo. Bueno, fíjese usted qué interesante este versículo que le voy a leer. Y estoy usando el texto griego-inglés, o sea, griego traducido al inglés. El texto es 2 de Tesalonicenses 2. Mire esto, qué interesante. 2 de Tesalonicenses 2. Y lo hago en vivo porque no traigo, digamos, pues estoy con una serie, aquí tengo como 25 hojas abiertas, pero este texto lo busco en vivo para que usted me acompañe. 2.8, veamos el 2.8. Fíjese pues, 2.8. Dice... el 2.8 dice, y se ha revelado el sin ley dice aquí, anomos, lawless, sin ley, quien el Señor Jesús, Adón Yeshua, destruirá con un soplo de su boca y anulará por la apariencia de su manifestación. Y el griego, ya lo vamos a leer en español, si quieres se lo voy a leer en español, porque aquí yo estoy traduciendo del inglés, pero 2 de Tesalonicenses 2.8, que le quiero dar las palabras griegas que está utilizando ahí Pablo. 2 de Tesalonicenses 2.8, fíjese pues. 2 de Tesalonicenses 2.8 dice, y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Fíjese pues, ese es el 2.8. Y el 2.1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice esta versión, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Fíjese pues, ponga atención a esto. En el 2.1, en Tesalonicenses 2.1, ¿sí? Está hablando de una palabra que se llama parusías. Cuando dice que él, con respecto a la venida, dice esta versión en español, está hablando de parusías, con respecto a las parusías, es decir, a los advenimientos, a las presencias de Él, no precisamente venida. Lo que pasa es que el cristianismo quiere defender una teoría que tal vez es indefendible ya, a la luz de los originales que nosotros tenemos en la mano. Porque es bien fácil decir, es que es la venida, pero ahí no dice venida, ahí dice parusías en plural. Parusías, presencias, y eso escúchela o lea usted lo que significa. Yo le estoy explicando rápido, aquí no podemos estar horas. Pero el 2.8, cuando dice por la manifestación de su venida, dice esa versión, lo que está diciendo
En griego es por la epifanía de sus parusías. Eso dice en griego, por la epifanía de sus parusías. Eso es lo que dice en griego, el 2.8. Cuando dice que va a destruir con el espíritu, por la epifanía de sus parusías. Eso es lo que dice, no dice, en esa versión dice manifestación de su venida, por la epifanía de sus parusías. Epifanía de parusías. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuál es el contexto de parusías? No parusía, parusías de Yeshua. Bueno, el contexto es la Nun, año 28, ¿sí? Y parusías, presencias o advenimientos, pueden haber varios en el tiempo. Y una epifanía de sus parusías al final. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar lo que epifanía en realidad está tratando de decir, pero quiero traerlo al esquema que yo vengo armándole desde el concepto judío hebreo. Manifestación de una Nun, el Adam glorioso, ¿sí? Acá, parusías, y luego epifanía de sus parusías. Segunda de Tesalonicenses 2.8. Pero el 2.1 de Segunda de Tesalonicenses, donde dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de venida, está hablando de parusías, está hablando de la edad mesiánica, que es precisamente el contexto de lo que dice Mateo 24, de la edad mesiánica. Entonces, si usted pensaba que está hablando de la venida, no está hablando de la venida, está hablando de parusías, manifestaciones del postrer Adam, pero el postrer Adam ya se lo dije. Y 1 Corintios 15 es claro en eso. 1 Corintios 15, 45 dice que el postrer Adam es ruach de vivientes, ruach que da vida, dice. Ya le voy a explicar ahorita un poquito el tema de ruach de vivientes en el concepto judío hebreo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Como es ruach de vivientes, entonces se puede manifestar, parusías. Ruach de vivientes, entonces él se puede manifestar. Entonces, ¿qué hemos estado viviendo nosotros los últimos 2000 años? Parusías, eso es lo que hemos estado viviendo. Por eso es que esta serie se llama Yeshua está regresando. ¿Sí? Yeshua está regresando, porque estuvo, ¿sí? Aquí está la Nun, pero luego que él, dice el libro de los Hechos, que fue tomado, ¿sí? Él sigue las parusías. Sí, eso es lo que ellos están hablando. El cristianismo ve eso como un evento escatológico. Ciertamente habla de una epifanía de parusías. Lo acaba de escuchar usted en 2 de Tesalonicenses 2.8. Pero no habla de una parusía, es que habla de parusías. Y le voy a decir cómo lo estoy entendiendo. Es ascendente. Las parusías es ascendente. Cada vez es más manifestación. Por eso tiene contexto lo de la lluvia temprana, ¿sí? Y la lluvia tardía. Acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser más intensa, y más intensa, más profuso. ¿Sí? Hasta que lleguemos a la epifanía de las parusías. Eso es lo que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses 2.8. Esto es una cuestión de intensidad. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Por lo que significa epifanía. Fíjese pues, yo ya le expliqué y le di una introducción en realidad de lo que es fanero. Dejarse ver, inclusive, visiblemente. Ya le dije, descarta esa vaina de que parusía es porque está la gente físicamente. La palabra en griego aplicada a alguien como yo y como usted está perfecto para decir, mire, él, porque está físicamente, pero Yeshua no. Yeshua, dice Pablo, que es ruach vivificante. Ruach, ¿qué es ruach en hebreo? Ruach, espíritu. A ver, ¿qué es ruach?
Él habla con Nicodemo y le dice que no lo puede ver, pero lo puede percibir. Eso lo hablamos la grabación pasada. ¿Es correcto? Lo puede percibir, ¿sí? Ruach. Él es Ruach. Él se convirtió, él se transformó en Ruach. O sea que la palabra parusías es presencias por el Ruach, pues va. Y no tenemos una manifestación de él en el evento acá en la lluvia temprana en Hechos capítulo 2. Claro que sí. Es más, yo no quiero entrar ahorita en ese tema, pero lo vamos a ver despacio. Pablo en Corintios dice, porque el Adón, dice, es el Espíritu, porque el Adón es Ruach, es el Ruach, es la Ruach, el Adón. ¿Quién? Yeshua. Nadie más. Él es el Espíritu, dice. Si no estoy mal, es 2 Corintios 3:16, porque Él es el Espíritu. Lo dice porque donde está el Espíritu del Adón hay libertad. Es que es Él. Él es el Ruach, Él es la Ruach. Bueno, listo. Ahorita no voy a entrar a ese punto, que lo tengo también elaborado. A su momento lo vamos a estudiar. Entonces, fíjense bien. Entonces, parusías, y según el texto de Tesalonicenses, entonces venimos y vemos que es la epifanía, así dice, la epifanía de sus parusías, porque van en intensidad. Entonces, fíjese que epifanía, del griego significa por o sobre, ¿sí? Pero, digamos, el sentido de epi es que es más intensidad, o sea, es más intenso. Y la otra palabra es farein, que viene de fanero, que ya le explicamos. Entonces, el fanero es una manifestación gloriosa, pero no es como la epifanero o epifanía, ¿sí? ¿Me explico? Viene de la misma raíz griega, farein, fanero, que significa hacerse visible, eso ya se lo dije. Entonces, ¿cómo hay que entender desde el griego? Epifanía es una manifestación demasiado fuerte, demasiado intensa de un fanero, donde se va a dejar ver, o sea, se va a poder ver. De Ruach se transformará y se dejará ver de una manera intensa. Eso es epifanía. Le estoy hablando desde el griego, ¿sí? Del griego koiné, del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Entonces no lo estoy inventando yo. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2:8 habla precisamente de esa epifanía de sus parusías. Eso es bien importante porque nos va a servir más adelante, ¿sí? Por eso le dije a la señora que me escribió que cuando terminemos de entender epifanía, parusía, fanero, ejomai, todo este contexto se va a contestar ella solita el tema del famoso rapto de la iglesia. Bueno, entonces, epifanía de sus parusías, ¿sí? Parusías, presencias constantes de el postrer Adán como espíritu vivificante. Ahora le voy a explicar un detalle de 1 de Tesalonicenses 4:15, que habla de la parusía. Fíjese pues. Mire qué interesante, y es necesario que de aquí usted desprenda y se vaya a una serie que yo tengo que se llama Nefesh Hayah. Hay como 15 horas grabadas donde yo explico qué significa ser viviente. ¿Ok? Bueno, 1 de Tesalonicenses, vamos a ver, 4:15. Fíjese pues. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Un texto tremendamente utilizado en el cristianismo y que pasan por alto detalles que son importantísimos desde el griego y entenderlos desde el judaísmo de Yeshua y de ese tiempo, del mundo hebreo y judío de ese tiempo. Veamos aquí, le voy a decir, pues lo voy a hacer por cortesía, buscar 1 de Tesalonicenses 4, aquí en griego, 4:15. Fíjese pues, mire este detalle, mire estos detalles
que son relevantes si quiere usted entender el tema del misterio de las parucías y la epifanía, con todo lo demás que implica los faneros. Mire, pues, como alguien me dijo, ya sea parucía o fanero, el Señor viene. Perdóname, pero así no es la lógica. Esa no es la lógica de lo que está escrito. Esa lógica que me dijiste, no recuerdo quién es, no es la lógica de los que escribieron estas cosas. Porque si ellos hubieran querido meterlo todo entre un costal, entonces hubieran usado la misma palabra. Y aquí no usan la misma palabra. Y yo sí soy un investigador de este detalle y de este nivel. O sea, él no habla así. Si él hubiera hablado así, todo esto sería tan fácil. Entonces ni siquiera tendría sentido estudiarlo tanto. Si habla lo mismo, pero no es esa la lógica. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice: les declaro una palabra del Señor, dice esta, estoy traduciendo del griego al inglés, que los vivientes, no los que estemos vivos, los vivientes, primer punto, los vivientes, ¿sí? Que todavía que estén permaneciendo, esta palabra remaining, que estén, vivientes que estén. Es más, dice los vivientes dejados, dice para dejar atrás, esa es la palabra remain, los que han quedado, los vivientes que han quedado atrás, esa es la palabra, no que permanezcamos, sino, según el griego, no vamos a entrar en más detalle porque quiero enfatizar algo, dice dejados atrás, esa palabra, hasta la parucía de Adón, ¿sí? Hasta la parucía del Adón, de Yeshua. No van a preceder a aquellos que han dormido o han caído en el sueño. Fíjese pues. Los vivientes, palabra griega, sontes. ¿Sí? ¿Quiénes son los vivientes? Esa es una palabra muy poderosa porque Yeshua habló de eso cuando él dice que nosotros no tenemos un Elohim de muertos, sino un Elohim de vivientes. Así dice. Nosotros no tenemos un Elohim de muertos, sino un Elohim de vivientes. ¿Qué creó él en Bereshit? Él creó vivientes. Esto es bien fuerte. Esto lo puede estudiar conmigo en el mundo prototipo y en Nefesh Hayah. Entonces, ¿qué es un viviente? Adam, el Adam. Voy a hablar del Adam de Bereshit, fíjese, Bereshit 2, 5, 6. Este Adam es un viviente. Dice literalmente la escritura que el nombre de 4 letras, Elohim, ¿sí? Sopló. Y fue este Adam un Nefesh Hayah. Eso es un viviente. ¿Y qué significa entonces ser viviente? ¿Usted qué cree? Que tenía sangre, que tenía... él no era como nosotros. ¿Qué le daba vida a ese Adam? ¿Sí? No quiero entrar más profundamente, solo decir, ¿qué le daba vida a ese Adam? Ruach, el soplo, Neshama, la vida. Él no tenía sangre. Entonces, porque la sangre tiene que ver con el pecado y la muerte. Ese es un tema que no hemos abordado acá. ¿Sí? ¿Sí? Por esa razón, Yeshua derramó sangre y murió porque está asociada la sangre y la muerte, está asociada al pecado, a la desviación de la Torá, de la Tanaj, de la vida, Jaim, de Elohim, ¿sí? Este viviente vivía era Nefesh Hayah, por Neshama, por Ruach, por el soplo, no por otra cosa. Entonces, cuando Tesalonicenses dice los vivientes, entonces los que estemos vivos, no, es que ahí no está hablando
el contexto de ese texto de Tesalonicenses 4:15 no está hablando de si tenemos esta vida que depende de si yo boto la sangre me muero. No, no está hablando de los vivientes, no son los que tienen sangre y dependen del oxígeno, no. Los vivientes que él está hablando son aquellos que viven por Ruach y de alguna manera han sido transformados para que su vida no dependa de la sangre, sino dependa de Neshama, de Ruach. Entonces, él está hablando de otra cosa allí en Tesalonicenses. A ver, ¿qué pasaría? Le voy a poner un ejemplo y yo me estoy extendiendo mucho tiempo acá. ¿Qué pasaría si usted tuviera el poder de comenzar a despegarse de acá, de la tierra, y comenzar a ascender? No digamos a los Shamaim de donde está nuestro Elohim, sino digamos que en este de aquí, de este Shamaim bajo, que lo ve en la noche, lo ve oscuro con estrellas. ¿Qué pasa? Usted comienza a subir y llega un momento en que el oxígeno se le va a acabar y sigue y se va a perder el espacio y su cuerpo, ¿qué va a pasar? Se va a desintegrar. O sea, ¿qué pasó? Se murió. ¿Es correcto? Se murió. O sea, ¿por qué? Porque ya no pudo respirar, porque su cuerpo se desintegró. Entonces, de ninguna manera el texto está hablando de personas que quedaron vivas con esta vida natural animal. Está hablando de los vivientes, está hablando de Nefesh HaYah. Vivientes que ya están en su proceso de transformación y la sangre en su proceso de botar la sangre. Ya no necesitan sangre para vivir. Eso es Nefesh HaYah entendido desde el hebreo. Nefesh HaYah. Ese es el hebreo para decir y fue, eso lo voy a leer en español, un alma viviente. Lo voy a leer aquí en esta versión. Génesis, Bereshit 2. Fíjese pues. Bereshit 2 dice 2:7. No es 2, aquí puse 5, 6, 3, 2, 5, 6, 7. Voy a leer el 7. Y el nombre de las 4 letras, Elohim, modeló a Adán de arcilla del suelo y sopló, ¿sí?, en su nariz, y fue Adán un ser viviente. Eso en hebreo es Nefesh HaYah. Eso es un alma viviente. ¿Correcto? Bueno. 1 Corintios 15:45. Y entonces, Pablo, el mismo que escribe Tesalonicenses en Corintios, está explicando parte de estos misterios. 1 Corintios 15:45, de lo cual, pues yo ya se lo he mencionado, lo he utilizado para enseñar sobre los Adam. Entonces dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adam un alma viviente, Nefesh HaYah. ¿Sí? Lo que acabamos de leer está hablando, este texto está haciendo una referencia a ese Adam, de ahí. Bueno. Y el postrer Adam es un Ruach de vivos, o un Ruach que vivifica. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Y dice más adelante, en el 47, el primer hombre sacado de la tierra, dice. Es terrenal, pero no está hablando de la tierra física. Ahí no está, en Bereshit no está hablando de la tierra física. El segundo hombre, que es el Señor, es el Adón, Yeshua, es de los Shamaim. Aquí está hablando de cosas, aquí está hablando de otros mundos. Bueno, por favor, remítase a la serie de El Mundo Prototipo. Ahí hay bastantes horas grabado también de esto. ¿Qué le quiero decir? Que nosotros, si aspiramos a otros Shamaim, necesitamos
de las parusías de Yeshua, aquí, de este, ya le expliqué que Ruach, espíritu, para ser transformados. Y entonces ya Pablo en Tesalonicenses está diciendo que tú has sido transformado, estás en el proceso, pero ya eres un viviente, Nefesh Hayah, como esa referencia de este año. Entonces hay niveles de niveles. Entonces eres un viviente, eres un Nefesh, según Corintios, Nefesh Hayah. Pero ahora hay otro texto donde Pablo habla, y no voy a ahondar ahora, que dice que nosotros fuimos predestinados, fuimos escogidos, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso quiere decir que nosotros debemos de sobrepasar el estado de Nefesh Hayah, porque el Nefesh Hayah está asociado al Adam primigenio. Pero este Adam, el nuestro, que es el postrero, es más alto, porque no es un Nefesh Hayah, supera ese estatus. Él es un Ruach que da vida. Eso es lo que Pablo está explicando en Corintios. Él es un Ruach que da vida, de lo cual nos transmite a nosotros con sus parusías. Entonces, espero poder haber explicado un poquito esta introducción de este misterio de los vivientes, y por eso mencioné el tema de Nefesh Hayah, porque aquí hay dos puntos. Uno, los que son Nefesh Hayah, y otros que son predestinados para ser conforme a la imagen del postrero Adam, que es Ruach. No tiene nada que ver la sangre ni este cuerpo. Esos son los vivientes. No es los que estén vivos, sino vivientes. Claro, ahí está hablando de un evento porque dice que los que permanecen son los que han sido dejados atrás, dice, o los que vienen después de otros. Y lo confirma después. No vamos a preceder a unos que durmieron, dice. Los vivientes. Y entonces él hace todo en orden. Bueno, resumamos. Ya me pasé yo del tiempo. Resumamos. Mire, hay otras palabras que vamos a ir estudiando alrededor de esto para entender lo que en el griego nos hablan con el contexto judío-hebreo, para entender su pensamiento. ¿Ok? Ya nosotros hemos hecho aquí un panorama, bien o mal, pero los conceptos esenciales están aquí inmersos. ¿Sí? Digo bien o mal con respecto a las fechas. Y respecto a eso ya hablé de los moedim escatológicos. Entonces, manifestación de el Adam, ¿sí? Y manifestación de él, en manifestación de la epifanía de las parusías, presencias de él acá, Ruach, transformándonos para convertirnos en vivientes y luego ver si vamos a subir otro peldaño para ser conforme a su imagen. Porque cuando ya habla de ser conforme a su imagen, está hablando de otro nivel. Ya no está hablando simplemente de Nefesh Hayah, ya eres viviente. Bueno, ¿cómo entiendes eso? Lo tienes que entender con un ejemplo bien sencillo. Te lo voy a poner bien simple. La escalera de Jacob. La escalera de Jacob, que ve los Shamaim abiertos, que no es que vea este cielo, Shamaim abiertos. Son cortinas que se abren. Cada cortina es un Shamaim. Pero lo que indica la escalera es que hay peldaños y hay niveles. ¿Correcto? Entonces, la idea es que ascender en los Shamaim es ascender y acercarte a la luz de él. Entonces, la escalera es un ejemplo. ¿Por qué crees tú que los antiguos hicieron una torre por niveles? Porque querían alcanzar la cúspide. Porque saben que si pudieran ascender y entrar por la puerta correcta, que es Yeshua, pueden aspirar a otros Shamaim, a otros cielos. ¿Sí? Bueno, esa es la idea de dejar este estado y subes de peldaños. Y entonces, en el ejemplo que te ponía, al subir de peldaños,
te tienen que transformar y ya tu vida no va a depender de la sangre. Porque eso es lo que te da. Porque, digamos, hoy en este estado, en este Olam, ¿sí? Nosotros morimos porque dependemos de que la sangre, el corazón bombee y pues tú sabes todo el tema biológico. Lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que convertirnos en vivientes. En vivientes. Eso es un escalón. ¿Por qué crees tú que dice que hay un encuentro, hay una manifestación, pero en los aires? ¿Aires? Ya vamos a estudiar eso. Porque como vivientes puedes aspirar, ya no dependes de la sangre. O sea, dice carne y sangre no hereda el malhut. Exactamente. O sea, este estuche y la sangre no puede ver el malhut, no puede entrar en el malhut. Y el malhut es la unificación, dejar este esquema de este olam y entrar al otro. Es subir un peldaño. En el entendido hebreo, ahí debería haber una reunión con vivientes. Bueno, espero que esté transmitiendo para todas las personas con el concepto ese de rapto y todo, estén captando lo que yo estoy hablando desde el griego con contexto hebreo, para que podamos ir metiéndole a este concepto de manifestación de Yeshua, los conceptos que habla Pablo y otros creyentes de las comunidades del primer siglo. Así que de mi parte les mando un abrazo, seguimos estudiando y por supuesto pendientes de todos los eventos que están aconteciendo, que este mundo está, así como la maldad se está haciendo más profusa, las parucías de Yeshua se están haciendo también más profusas hasta que lleguemos a la epifanía de las parucías. Así que shalom y un abrazo.